15:32 reanudamos la audiencia a efectos de pasar a resolver en cuanto a las peticiones que se virtieron el día de hoy. Tal y como se iniciaron las peticiones en el orden establecido, en primer lugar se alegó respecto de las solicitudes de apercibimiento de cierre de la investigación y las respectivas solicitudes de reapertura, y en ese sentido el tribunal resuelve respecto de este punto. En primer lugar, se planteó la solicitud de apercibimiento de cierre por la defensa de doña Natalia Compañón, exponiendo sus argumentos en orden a una investigación que a su juicio ya se encontraba agotada, que extraordinariamente se había concedido 20 días a efectos de practicar ciertas diligencias, a lo cual se adhirió también la defensa del imputado Mora. Asimismo, la defensa de doña Cintia Ross estableció, o solicitó más bien, la reapertura de la investigación por existir, a su juicio, diligencias pendientes que fueron solicitadas dentro de plazo y que no se le había dado respuesta por parte del Ministerio Público. Por su parte, la defensa del imputado, el señor Valero, estimó que respecto de la solicitud de ampliación anterior a esta audiencia, que no se había cumplido con la obligación del Ministerio Público en orden a practicar una diligencia respectiva, y en ese sentido, si bien no solicitó directamente la reapertura, estimó o se opuso al cierre de la investigación. Por su parte, y tal como lo escuchamos en esta audiencia, la parte querellante, el Consejo de Defensa del Estado, hizo una exposición respecto de ciertas diligencias que fueron solicitadas oportunamente por parte de sus abogados y no se habrían completado en la forma, al menos, en la que estimaban ellos que debía haberse realizado dichas diligencias. Sin perjuicio de que el Ministerio Público, ante la petición inicial de esta audiencia del apercibimiento de cierre, estimó o expuso estar en condiciones de cerrar la investigación, respecto de las solicitudes de reapertura, estimó, al menos en la solicitud de la defensa de doña Cintia Ross, que sí se habían diligenciado lo solicitado por parte de la defensa, salvo en una de las diligencias en la cual señaló que no se había dado respuesta. Por su parte también se adhirió a la solicitud de reapertura de la investigación del Consejo de Defensa del Estado. Es indiscutible, al menos para quien resuelve el día de hoy, que en un caso de esta naturaleza, donde existen varias defensas que pudieran generar ciertas incompatibilidades en cuanto a sus pretensiones, hay una colisión de derechos respecto de las solicitudes que se hagan en cada audiencia. Pero en este caso el tribunal, a efectos de poder dar una solución de carácter práctico que también busque el respeto del debido proceso en general de todos los intervinientes, no solamente de los imputados en este caso, sino que también de quienes representan los intereses en calidad de víctima, estima que conforme al artículo 257, en primer lugar, no solamente las defensas son quienes pueden solicitar la reapertura de la investigación, sino que también la parte querellante, ya que dicha disposición establece que todos los intervinientes, salvo el Ministerio Público, que obviamente es quien realizó el cierre de la investigación, podrán solicitar la reapertura para practicar las diligencias precisas. Respecto de lo expuesto en cuanto a una especie de reapertura de la investigación, los plazos en general que establece el Código Procesal Penal, y no solamente, insisto, respecto a los imputados, en el cual claramente el plazo, o todos los plazos que establece el Código Procesal Penal son una garantía para también para la víctima al menos son un derecho que se puede ejercitar. Y ese ejercicio de tanto la garantía o del derecho se establece dentro de un límite legal, y el límite legal establecido en este caso es un plazo de 10 días desde que se cierra la investigación. En este caso, las solicitudes de reapertura fueron solicitadas dentro del plazo, por lo tanto, se ejerció respecto de esos derechos dentro del plazo respectivo que la ley señala. Entiende este tribunal que no constituye en este caso una reapertura de la reapertura, ya que el origen de la reapertura inicialmente establecida antes de esta audiencia es distinto a lo que se solicitó el día de hoy. Por lo tanto, cada imputado o cada plazo, cada imputado o cada interviniente más bien,
es independiente respecto uno de otro para efectos de la reapertura, no para la investigación, ya que tal como señala el artículo 257 establece diligencias precisas por las cuales se reabre una investigación. Por lo cual no podríamos entender de que esta reapertura que operó antes de esta audiencia hubiese aprovechado a una defensa o a uno de los querellantes, que en este caso quien solicita la reapertura. Bajo esas circunstancias y entendido que se solicitaron diligencias precisas en este caso respecto del Consejo de Defensa del Estado y respecto de la defensa de doña Cintia Arroz, sin perjuicio de que se estableció, al menos parcialmente, de que había diligencias que sí estaban hechas, se requiere a efectos de cerrar la investigación, la interpretación de quien resuelve, que exista en primer lugar una certificación respecto de la respuesta que da el Ministerio Público o efectivamente de que esas diligencias estén realizadas. ¿Para qué? Para efectos de evitar nulidades procesales posteriores o alguna infracción de garantía que incluso pudiera llevar a un recurso de nulidad ante la Excelentísima Corte Suprema. En ese sentido, entonces, el tribunal va a acceder a la petición respecto de la reapertura de la investigación y esta se va a reabrir por 30 días respecto de las diligencias en preciso a las cuales se hizo referencia en esta audiencia, rechazándose la petición del procedimiento de cierre de la defensa de doña Natalia Compañón, rechazándose también la petición de la defensa del imputado Juan Díaz en orden a solicitar una nueva diligencia, ya que dicha petición es claramente extemporánea, porque como se señaló inicialmente se entiende como una solicitud de reapertura, la cual no se hizo dentro del plazo respectivo. Eso respecto de las solicitudes de reapertura de investigación y del procedimiento de cierre. Ahora bien, respecto de la solicitud de sobreseimiento, tanto sobreseimiento definitivo como sobreseimiento temporal, el tribunal va a resolver en el mismo orden en el cual fueron solicitadas dichas peticiones, es decir, en primer lugar respecto del sobreseimiento temporal. La defensa ha solicitado el sobreseimiento temporal de su representado respecto de los delitos por los cuales se le formalizó en virtud del artículo 38 de la Ley de Quiebras, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 252, letra A del Código Procesal Penal. Lo anterior, debido a que argumenta que existe actualmente una cuestión civil previa que debe resolverse con anterioridad al juicio de carácter penal y que actualmente se encuentra en la Excelentísima Corte Suprema para el conocimiento de los recursos de casación en el fondo y en la forma, en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera, que tuvo por rechazada la cuenta del síndico de quiebras que resulta ser imputado en la presente causa. Lo anterior fundado en la disposición del artículo 171 del Código Procesal Penal en relación al artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, artículos 5 y 8 del Código Procesal Penal y artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales. Todo ello desde el punto de vista de los hechos, entendiendo que lo pendiente por resolver en sede civil tiene una íntima relación con lo que se discutirá en un eventual juicio oral en la presente causa. Que por su parte el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se opusieron a la solicitud, entendiendo que la causa civil pendiente, que debe ser vista en la Corte Suprema, no tiene incidencia en los delitos por los que se ha formalizado el imputado. El hecho de que existan pagos o saneamientos de la cuenta del síndico en nada modifican los delitos por los cuales se le formalizó, por lo que aún en el caso de obtener un éxito en el Excelentísimo Tribunal, ello no conlleva a que se le exima de responsabilidad penalmente. Agregando el Ministerio Público que la resolución de un asunto civil en caso alguno se constituye en un requisito de procesabilidad para la persecución penal del tipo del artículo 38 de la Ley de Quiebras, por lo que señala el propio texto de la disposición legal ya citada, exigiendo además el tipo penal en la interpretación de la defensa un requisito no establecido en la ley, cuál es el perjuicio, entendiendo que más bien se trataría de un delito contra la Administración de Justicia. Para efectos de aclarar lo que se va a resolver, debemos mencionar que la institución del sobreseimiento temporal no implica en caso alguno la extinción de responsabilidad penal o un necesario antecedente para establecer la extinción de la responsabilidad penal, sino que constituye una causal de suspensión del procedimiento mientras subsiste una causa que no permite con toda propiedad llevar a cabo un juicio oral. En este caso, la causa que se invoca sería la existencia de un asunto de carácter civil que se debe resolver. Resulta necesario para contextualizar lo solicitado entender en términos simples de qué se trata la causa de naturaleza civil, que motiva en definitiva la petición de este sobreseimiento. A lo que podemos señalar que es un asunto en el que ante la cuenta presentada por el síndico de quiebras, bajo la vigencia de la antigua ley de quiebras, esta fue rechazada por la masa de acreedores y, como se ha expresado acá, por el hecho de no existir conformidad en orden a ciertos desplazamientos de dinero que
que no están discutidos como tales, sino que más bien si fueron hechos estos dentro de los límites del convenio judicial preventivo con las respectivas autorizaciones de la MACE, si es que esto era uno necesario, me refiero a la autorización. Además de lo anterior, se debe tomar en consideración los presupuestos fácticos por los cuales se formalizó la investigación en contra del imputado y por el delito al cual se hizo referencia a la ley de quiebras, en específico lo establecido en el artículo 38, cuál es el otorgamiento de ventajas indebidas a terceros. Y, por lo demás, la naturaleza de dicho tipo penal, que como se estableció o se alegó por parte del Consejo de Defensa del Estado, si constituye un delito de peligro o un delito de otra naturaleza respecto de qué bien jurídico sería ese delito de peligro, lo cual vamos a mencionarlo más adelante. La normativa aplicable en este caso, sin perjuicio de las citas que hace la defensa y que también lo hacen quienes se oponen a la petición de la defensa en orden a establecer este sobreseimiento, está dado en primer lugar por el artículo 252, letra A del Código Procesal Penal. Y es la propia remisión que hace dicha normativa del artículo 252 al artículo 171, el que entiende que para que opere esta situación de sobreseimiento debe requerirse la resolución de una cuestión civil previa y además esta debe ser de competencia, en conformidad a la ley, de un tribunal que no ejerza jurisdicción en lo penal. Esos serían los requisitos base para efectos de establecer la concurrencia del sobreseimiento. Pues bien, del análisis de los antecedentes expuestos, resulta indiscutible, al menos para quien está resolviendo, que las situaciones de ambas causas se encuentran íntimamente ligadas. Ello porque el fundamento fáctico de lo discutido en sede civil no es otra cosa que determinar si el síndico de quiebras actuó dentro de sus facultades al momento de entregar dineros a un tercero, si ello lo hizo dentro de las facultades del convenio judicial preventivo o en términos más coloquiales, si es que tenía o no facultades para actuar como él mismo lo señala o más bien su defensa. Y ello íntimamente relacionado con el tipo penal al cual se hizo referencia y que es por el cual se ha formalizado cuál es este otorgamiento de ventajas indebidas, porque estimo, al menos de lo que he podido escuchar, de que tal y como lo señaló la abogada del Consejo de Defensa del Estado, esto se trata de un delito de peligro, pero el delito de peligro está relacionado con las víctimas o eventuales víctimas de una posible afectación, cuáles son la masa de acreedores. Y bajo ese prisma es que se analiza esta circunstancia, es decir, si hay una autorización, depende, o va a depender, o va a por lo menos servir como antecedente, no depender derechamente, sino que servir como antecedente a efectos de un argumento de defensa o no en el eventual juicio oral. Estamos plenamente de acuerdo con lo que señala el Ministerio Público en cuanto a que el resultado de la causa civil, sea positivo o no, pero si fuera positivo no va a tener un efecto inmediato y directo sobre un eventual sobreseimiento definitivo de la causa o que lo exima de responsabilidad penal. Pero ello, en nuestra interpretación, no es necesario para decretar un sobreseimiento temporal, ya que, como se explicó, no implica que se extinga la responsabilidad penal, sino que implica simplemente una suspensión del procedimiento y no está de más señalar que resolver de otra manera también implicaría que el tribunal oral, si es que esta causa fuera eventualmente un juicio oral, pudiera dar por establecidos hechos o dar por no establecidos ciertos hechos, lo que implique una decisión contradictoria respecto de lo que resuelva el máximo tribunal de este país, lo que claramente generaría un conflicto que no tendría ninguna solución posible si es que no se resolviera de esta forma. Se hizo mención como fundamento de la petición de sobreseimiento y también para fundar su rechazo lo dispuesto en el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales, que es una regla de competencia del Código Orgánico. Pues bien, tal como lo señala el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, dicha norma establece ciertas materias respecto de las cuales se podría suscitar una cuestión civil previa, las cuales claramente no constituye el caso que nos convoca. Sin embargo, como ya lo señalé, esto es una regla de competencia, que otorga competencia al tribunal en materia penal en la medida de que se suscite en la tramitación de una causa penal una cuestión de hecho de carácter civil, es decir, modifica las reglas de competencias generales, que es que el tribunal civil es el competente para ese tipo de causa, en este caso la cuenta del síndico, y establece como excepción la posibilidad de que el tribunal penal sea el que tenga competencia respecto de estos asuntos. Pero en este caso en particular, la competencia de la causa civil está determinada con anterioridad. Esta causa se inició en el año 2011, mucho antes de que se conocieran estos asuntos por parte de un tribunal penal. Y en ese sentido, esa competencia no puede ser modificada ahora en sede penal.
Por lo tanto, habiendo estado determinada la competencia, mal podría otorgarse competencia a dos tribunales distintos, lo que generaría el mismo efecto al cual he hecho referencia anteriormente. Por ello, entonces, es que debe resolverse este asunto solo con la normativa aplicable al caso especial de la legislación procesal penal, cual es el artículo 171 y el artículo 252, letra A. Por todo lo expuesto, entonces, entiende este tribunal que se cumple con los requisitos de lo establecido en dichas disposiciones legales y se accede a lo solicitado y se decreta el sobreseimiento temporal parcial respecto de los ilícitos mencionados por los que se formalizó a Germán Chadwick Larraín, esto es, los solamente respecto de la ley de quiebras, y como consecuencia de ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 255 del Código Procesal Penal, se continuará el procedimiento respecto de aquellos delitos e imputados a los que no se extiende la presente resolución. Ahora bien, respecto de lo solicitado en cuanto al sobreseimiento definitivo de los delitos tributarios, distinto a lo anteriormente mencionado, la defensa ha solicitado en conformidad a lo establecido en el artículo 250, letra B del Código Procesal Penal, el sobreseimiento definitivo de su representado por los delitos tributarios, que expuso cuáles eran aquellos, los hechos por los cuales se había formalizado, fundado en que, de los antecedentes que expuso, estima que aparece claramente establecida la inocencia de su representado, dado que en la formalización de la investigación se le imputa la existencia de una obligación de carácter contable, la que señala su representado no poseía. Esto, obviamente, en resumen de lo que expusieron latamente en la audiencia que se inició a las 9 de la mañana. Esto puesto que en el convenio judicial preventivo que lo regía no estaban establecidas dichas obligaciones, por lo que mal podría entonces haber cometido un delito que implica el incumplimiento de dichas obligaciones. Por su parte, el Ministerio Público, a lo que se sumó el Servicio de Impuestos Internos, solicitó el rechazo de dicha petición, atendido que desde el punto de vista de las obligaciones, estas sí existían en primer lugar, y no solamente derivadas del convenio judicial preventivo, sino que además de la misma acta del nombramiento del funcionario liquidador, y además de la propia ley, tanto del Código de Comercio como de la Ley de Impuesto a la Renta. Sin ahondar en las alegaciones claramente extensas y completas que se hicieron en esta audiencia, este juez estima que lo discutido el día de hoy en esta sede, en caso alguno, pudiera ser motivo de una posible discusión siquiera de sobreseimiento definitivo. Y no solamente por el estándar que exige la norma para decretarlo, sino que también porque de la propia exposición de los hechos, en la cual hemos escuchado a las defensas y al Ministerio Público, existe claramente una contradicción. Y los antecedentes que expone cada uno de los intervinientes en esta audiencia no son otra cosa que prueba. Y bajo esas circunstancias, aun cuando pudiera entenderse de que existe, y es del ejercicio de un derecho también, el solicitar el sobreseimiento definitivo, si no existe la posibilidad de probar efectivamente para una u otra parte esta circunstancia, es imposible que un tribunal en etapa de instrucción penal pueda determinar con claridad, con precisión, y con la precisión que por lo demás exige la norma, la clara inocencia de una persona. De la propia norma se desprende lo que acabo de señalar. Distinto es incluso el caso de la letra A del artículo 250, la cual permite de alguna forma realizar un análisis normativo y de calificación jurídica a efectos de determinar un sobreseimiento respecto de un hecho por el cual se haya decretado se haya formulado una formalización de la investigación. Pero en el caso de la letra B, el estándar parece ser incluso mucho más exigente, ya que la voz, comillas, claramente, y de lo que pudimos escuchar el día de hoy, me parece que para nadie podría constituir que ha quedado claramente establecida la inocencia del imputado, sino que más bien todo lo contrario, en el sentido de que hay una controversia respecto de una circunstancia fáctica que en nada puede intervenir el juez de garantía en esta etapa procesal. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, siendo estrictamente necesario que se rindan pruebas a efectos de que se pueda discutir dicha circunstancia en un juicio oral y contradictorio, este tribunal va a rechazar la solicitud de sobreseimiento definitivo. ¿Cómo se piden las copias? ¿Alguna otra solicitud? También en esta parte lo mismo. ¿Cómo se pide las copias de registro de audio para todos los intervinientes de esta audiencia? Siendo entonces las 15:52, se pone término a la audiencia.